Buenos días. Vamos a mostrarles la forma sencilla, fácil y rápida de todo el proceso para usted comprar su primera casa. El requisito número uno para comprar una casa por un banco: necesita un seguro social o un ITIN number. O sea, para las dos personas que sean ciudadanas, un seguro social o un ITIN number. El ITIN number para una persona extranjera lo puede conseguir formando una sociedad, y con eso ya tiene un número de registro, y con ese número de registro usted puede comprar una casa en la Florida. Usted necesita tener los taxes o la declaración de impuestos de los 2 últimos años. O sea, necesitamos que el banco le pide la declaración de impuestos de los 2 últimos años para ver cuánto se ha ganado, cuánto ha declarado usted en los últimos 2 años. Requisito número 3. El banco necesita ver la estabilidad laboral en los 2 últimos 2 años. Necesitamos saber si usted cada año ha aumentado o si cada año ha disminuido su salario. Y necesitamos ver cuánto tiempo se ha quedado en las empresas. Lo que el banco busca es que usted ha estado en la misma actividad y usted no ha cambiado de actividad. O sea, si usted es pintor en una empresa, pasó de pintor a otra empresa. Si usted es carpintero de una empresa, pasó a carpintero en otra empresa. Si usted es conductor de una empresa, pasó de conductor pero a otra empresa. No importa que haya cambiado de empresa, lo que importa es que no haya cambiado de oficio o que esté haciendo la misma labor, y mirar si usted ha aumentado en sueldo o ha disminuido en sueldo. El requisito número 4, el score de crédito, FICO. Los bancos necesitan saber si tus pagos han sido buenos, si tus pagos han sido malos, cómo ha sido tu crédito, cuánto crédito has tenido. Entonces eso da el reporte de crédito. Para un FHA hasta 580 sirve, y para un préstamo convencional hasta 620, 630. O sea, un FHA de 580 para arriba, para un préstamo convencional de 630, 640 hacia arriba. El requisito número 5, el down payment. Usted tiene que tener un 3.5 down payment, le está exigiendo el FHA, más otro 2.5% para otras cosas de gastos de cierre. O sea que usted tiene que tener mínimo el 6% para poder comprar una casa. O sea, de 200,000 tiene que tener por ahí 12,000. De 100,000 tiene que tener usted por ahí $6,000. Esto es tener un margen de no equivocarse para poder cerrar. Por eso, como regla general, tener mínimo el 6% del valor de la casa, siendo el 3.5 que le exige el FHA más un 2.5 para otras cosas. Para comprar una casa, eso es un proceso que puede demorar de 2 a 3 meses. Por eso la persona se tiene que preparar mentalmente de que el banco le va a pedir un montón de requisitos y un montón de cosas, pero todas se pueden conseguir. Entonces, mentalmente yo digo a la gente: voy a comprar mi casa, quiero comprar mi casa, decirle a todos los amigos, a todos los familiares: estoy comprando casa, quiero comprar casa, para que todo el mundo lo apoye y le ayude, y prepararse mentalmente que esto no es un proceso de pocos días, sino un proceso mínimo de 45 a 60 días, hasta que le entreguen en la casa ya listo. El paso número 2 es el pre-approve, conseguir un pre-approve. Un banco le pide toda la información: cuánto se gana mensual, cuántos son sus gastos mensuales, cuántas horas trabajó, y en base a eso el banco le va a sacar un pre-approve. Un pre-approve es lo que dice pre, que más o menos el banco, de acuerdo a lo que ha visto por encimita, el banco le dice: le va a prestar tanto. Más o menos el banco le presta el 30 al 36% de sus ingresos. O una persona que se gane $3,000 al mes, que se gane $30,000 o $36,000 al año, el banco le presta para un mortgage de 900 pesos. Una persona que se gane 4,000 al mes, el 30% son 1,200 mensual. Más o menos el 30% el banco le presta a usted del 30 al 35% de acuerdo a sus ingresos. Eso se llama el pre-approve, que es una carta que el banco le da diciéndole al señor Pedro Pérez: yo le puedo prestar tanta plata, 100, 150, 200, 250,000 pesos. El paso número 3 es, de acuerdo con el pre-approve, es mirar qué precio de la casa y qué tipo de casa quieres, con cuántos cuartos, cuántos baños, qué tipo de garaje, qué tipo de tierra,
o sea, todas las características, en qué parte situada, o sea, en base al dinero que ya tienes, el banco te presta, se busca la casa de acuerdo a los cuartos, de acuerdo a los baños, de acuerdo al sitio, de acuerdo al tipo de casa, si es apartamento, o sea, de acuerdo a la plata y el tipo de casa, ya vamos a buscar la casa que se adapte a las condiciones. El paso número 4 es ya salir con el realto a ver a casa, ya tenemos el precio, ya tenemos más o menos las condiciones, entonces salimos a ver 4 o 5 casas para que vamos mirando cuál es la mejor casa, cuál es la mejor ubicada, qué tipo de casa es, en qué vecindario está, cuántos cuartos, cuántos baños, cómo está el lote, si tiene piscina, no tiene piscina, si tiene un lote grande, si no tiene un lote pequeño. O sea, vamos viendo todas las características de las casas para de esas características sacar, después de evaluar todas y darle calificación a una por una, a las 5 que vimos, sacamos la mejor casa, la que mejor ubicada, mejor precio, tiene un lote más grande, tiene piscina, no tiene piscina. ¿Qué miramos en esa casa? Miramos los techos, miramos los pisos, miramos los electrodomésticos, miramos el garaje, miramos la ubicación, miramos el año de la casa, o sea, se mira en conjunto todo, miramos el precio y en base a todas esas consideraciones le damos una calificación y en base a calificación vamos mirando y descartando, encontrando la casa que más nos guste y ya con esa casa pasamos al próximo paso. El paso número 5 es redactar una oferta. Ya con la casa, con el preapru que tenemos, el redactor ya va a hacer una oferta. En esa oferta, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver el precio de la que le vamos a ofrecer por la casa. De acuerdo a las características, el redactor dice, podemos bajar un poquito menos, o si hay muchas ofertas, podemos subir un poquito más, no pasándose del valor que nos dio el banco. También, ¿qué vamos a ver? También vamos a ver el escro, cuánto escro vamos a colocar. Normalmente se coloca $1,000, $2,000 para un FHA, pero si es una oferta casa hay que colocar mínimo el 10%. Y también le podemos agregar cualquier cosa adicional que queramos. Por ejemplo, le podemos pedir gastos de cierre, por ejemplo, le podemos decir que es un FHA, por ejemplo, le podemos decir que cerramos más rápido o más lejos, o sea, cualquier nota adicional que tengamos lo hacemos en la oferta y esa oferta se la mandamos al realtor que representa al vendedor de la casa. Sigue el paso número 7, es hacer una inspección, o sea, ya tenemos el escro, ya tenemos el contrato firmado por el comprador y por el vendedor, ya tenemos la fecha de arranque, entonces nosotros ponemos máximo 15 días a partir de esa firma para hacer la inspección. Normalmente estas inspecciones valen de $300 a $400. En esta inspección se va a chequear todo, se va a chequear la luz, se va a chequear la electricidad, se va a chequear las cañerías, se va a chequear el techo, los pisos, se va a chequear todos los tomas eléctricos, se va a chequear todas las condiciones de la casa. O sea, toda la casa va a haber un reporte de todos los daños pequeños y grandes que tenga la casa. Esa es la inspección. La inspección debe ser obligatoria porque ahí nos damos cuenta cómo está la casa, se da cuenta el comprador cómo está la casa y se da cuenta también el banco cómo está la casa para ver si le presta o no le presta la plata que necesita para la compra. El inspector nos va a dar un resultado. Si tiene cosas pequeñas, daños pequeños, podemos negociar con el vendedor. Esos arreglos pequeños. Si tiene unas cosas muy graves, podemos decir al vendedor que no le compramos la casa porque tiene unos daños gravísimos y el banco no nos va a prestar. Entonces podemos decir que nos quitamos. Por eso el tiempo de inspección es muy importante porque le ponemos 15 días, en esos 15 días nos podemos quitar de la compra, pero después de los 15 días ya perdemos el escro. Porque ya pasaron los 15 días de inspección. Por eso es importante poner 15 días para que nos dé tiempo a ver la casa, revisarla y ver qué daños tiene. Si son daños pequeños, normalmente se negocia con el vendedor esos daños pequeños donde nos puede rebajar el valor de la compra o nos puede dar dinero en efectivo, lo que sea. O puede mandarlos a arreglar él mismo mandar a arreglar todos los dañitos chiquitos.
Y llegamos al paso número 8. El paso número 8 es el financiamiento de la casa o el appraisal de la casa. O sea, el banco manda a una persona especializada que va a decir cuánto vale la casa, de acuerdo al mercado de las otras casas que se han vendido en los últimos 6 meses alrededor de la casa que nosotros que hemos comprado. Entonces el banco saca 5 o 6 casas parecidas a la de nosotros y de acuerdo a las ventas que se han hecho anteriormente va a decir cuánto vale nuestra casa. En el paso número 9 ya pasamos el appraisal, ya pasamos la inspección, entonces sigue a hacer un survey, que un survey es medir la tierra, y después sigue que la compañía de título diga que el título está limpio, que el título no le debe plata a nadie, o si se le debe plata, entonces hay que pagarle, si le debe impuestos, si le debe seguro, si tiene alguna demanda, cualquier cosa. La compañía de títulos va a encontrar la historia del título de esa propiedad, y si se le debe a alguna persona, pues el vendedor tendrá que pagarle para ponerle en la compañía del título. Ya continúa el paso número 10, que es el cierre. En el cierre se reúne el realtor del comprador, el realtor del vendedor, el comprador, el vendedor y la compañía de título, que es la que se encarga de todo. Aquí ya el vendedor firma, el comprador firma, se miran todos los dineros que le entregan al comprador, todos los dineros que tiene que poner, el comprador, y todos los dineros que le entregan al vendedor. Ya cuando todo está de acuerdo, ya se firman y listo, ya usted tiene su casa. En esa firma a usted le van a decir cuánto queda pagando mensual, o sea, la cuota mensual. Esta cuota mensual es fija durante 30 años y las cuotas en cuánto quedan, más o menos en promedio cuánto queda. En este momento casi que el mortgage está menos que un arrendamiento. O sea, si una casa se renta en 1.500, el mortgage está en 1.100, 1.200. Si una casa se renta en 2.000, el mortgage está en 1.300, 1.400. Ya tenemos nuestra casa, ya estamos contentos. Cualquier duda, cualquier problema, llámeme a Sergio Jaramillo. Ahí está mi teléfono, mis contactos. Llámenos 239-645-6017 o 239-440-4104. Llevamos casi 17, 18 años vendiendo casas, le hemos solucionado el problema casi que a 400, a 500 personas. Hemos recorrido este camino por ahí 500 veces. No nos las sabemos todas, pero sí sabemos el 90-95%. Las posibilidades de nosotros para comprar casa financiada son muchas. A mí todo el mundo me pregunta, ¿qué necesito yo para comprar casa? Yo lo único que le digo es, usted solamente necesita ganas, no más. Ganas y trabajo, usted compra su casa en 30, 60 días. Tiene su casa propia. Tener casa no es riqueza, pero no tenerla sí es mucha, pero mucha pobreza. Muchas gracias.